El Sistema AS presenta los temas y los personajes que son noticia en el Huila y Colombia. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. Ay, jue Julia. Ay, jue Julia. Ay, jue Julia. Oh, Colombia, qué bello país, Miss Colombia, este Medellín. Ay, jue Julia, tú eres un primor, porque tengo razón. Cartagena, tú eres colonial, sus mujeres son chéveridad. Santa Marta, ahora tiene tren y la fiesta del mar. Oh, 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 muy feliz debo estar bajo las palmeras de mis sombras. Nicolás Casanova, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a hablar de su papá, el Culebro Casanova. Buenos días, Edgar, sí, muchas gracias por la invitación. Y usted acaba de hacer un documental sobre su padre. Sí, lo estrenamos en septiembre del año pasado en mi universidad en la Tadeo Lozano y hemos hecho un par de presentaciones en Bogotá que la acogida ha sido muy buena. Entonces estamos pues obviamente buscando un espacio aquí en Neiva, ¿no? Jugando acá de locales. Sí, señor. ¿Cuánto dura el documental? 1 hora y media. ¿Cuánto tiempo le gastó hacerlo? Pues en ejecución fueron como unos 3-4 años. ¿En ejecución? Sí. ¿Y la recolección del material? Pues mi mamá, cuando murió mi papá, empezó a compilar todo el material, entonces ya me había ahorrado más de la mitad de la tarea, porque aparte eran en formatos ya perdidos, beta, pulgadas, entonces ya una vez que tenía todo ese material, ya era muy poquito realmente lo que tenía que recuperar, casi que los videos caseros con mi papá y pues nada, y entonces a partir de ahí pues ya se empezó a construir. ¿Su mamá es...? Gilma Zampayo, periodista, compañera tuya, creo. Sí, señor. Sí, fue compañera, yo la estimo, la he recordado este día. Y cómo resultó metida con Casanova, ella tan acuciosa periodista y metida con el culebro que vivía mamando gallo a toda hora. Pues mi mamá, bueno, ya pues estudió periodismo y ella estaba con Azucena Liévano. Fueron al Chinche porque había un personaje nuevo que era la Caleña. Entonces ellos fueron a cubrir el evento y no sé, se dio la oportunidad como de hablar con mi papá. Entonces pues mi mamá empezó ahí a hablarle y entonces... ¿Y él a tomarle el pelo? Sí, pactaron una cita y entonces cuando ella revisó todo lo que había escrito dijo, no, pero es que usted o sea, esto no me sirve. Entonces mi papá le dijo, no, pero es que ustedes los periodistas son muy cansones, siempre me preguntan lo mismo, que por qué le dicen el culebro, que no, ustedes preguntan cosas muy aburridas. Mire, ¿por qué no vamos a cine? Y yo le explico cómo hago las cosas. Entonces, mi mamá cayó en el viejo truco, entonces fueron al cine. Y nada, y de ahí como que esa amistad empezó pues como a la relación a funcionar. ¿Y son cuántos ustedes hijos del Culebro y de Gilma? Mi hermano Juan Sebastián y yo. Sí. ¿Y hay otros hijos antes? Sí, el primer matrimonio de mi papá, 3 hermanas, Adriana, Rocío y María Margarita. ¿Y se llevan bien? Sí, nosotros, mi papá creo que siempre nos enseñó a ser amigos y pues siempre ha sido así. Nosotros pues hemos viajado fuera del país juntos, las reuniones familiares, tanto de allá de los Ruiz, digamos, y de los Zampayo, pues siempre estamos ahí como en las festividades y nada, incluso algo muy bonito del documental es que de hecho mi mamá entrevistó a Elsa, la mamá de mis hermanas, y le decía, bueno, Hernando, ¿cómo la conquistó usted? Entonces ya le contaba y como, a mí también me hizo lo mismo. Entonces sí, es una amistad y es una relación muy estrecha. Este tema, ahí fue Julia con el que empezamos, y como esto es radio no lo estamos viendo, ¿cómo se grabó? ¿Dónde se grabó? Cuéntenos acerca de este pedacito. Pues el video súper bonito es mi papá vestido como un turista. Entonces él es viajando, pues está en la Plaza Bolívar y entonces él empieza a caminar y bueno, cantando, y van imágenes de archivo pues de los sitios de las ciudades donde pues está cantando. Entonces el mensaje un poco era que él olvida la cámara
Entonces parece como que se la roban, pero al final se la devuelven. Entonces él cierra diciendo que pues Colombia es lo mejor y la gente es muy buena con él. ¿Cómo define a su papá después de haberlo estudiado? Y ese es un privilegio que no tenemos todos. Cuando uno pierde al padre dice, ¿por qué no hablé más con él? ¿Por qué no le pregunté más? ¿Por qué no lo estudié más? Yo no sé si usted logró estudiarlo más en vida o cuántos años tenía cuando él murió, pero en todo caso todos estos años sí ha estado estudiándolo. Sí, yo creo que mi papá, creo que él era muy consciente de que él estaba muy enfermo y que podía morir en cualquier momento. Entonces él no, digamos que no se censuraba nada con mi hermano y nos decía a cualquier momento como, no, yo me puedo morir mañana, ¿no? Y nosotros, claro, como en 5 o 4 años, pues era un poco impactante. Y tal vez pensamos, no, es la forma de ser de él, pero pues no, era como muy sincero y creo que ese nivel de sinceridad es malo, tal vez para un niño. Y pues él nos decía cosas como muy avanzadas para nuestra edad, o sea, nos hablaba de cualquier cosa, de política, de astronomía, de verdad, cualquier cosa. Entonces, digamos, cuando veíamos televisión, ¿Ustedes tenían por ejemplo, cuántos años? nosotros teníamos, cuando mi papá murió, yo tenía 8 y mi hermano tenía 9. Sí, y hoy que lo ha estudiado, ¿qué piensa de él? Pues me parece que fue una persona que pues realmente toda su carrera fue para la gente, como él vivía por los aplausos de la gente y creo que logró llevar toda la idiosincrasia de lo que significa ser huilense a un personaje como es Eutimio. Y creo que fue una persona comprometida a hacer hasta su último día lo que le apasionaba. Entonces, yo lo recuerdo y a veces utilizo esa frase, está vanidoso, sí. está vanidoso. Nos representó a nivel nacional, nos hizo quedar bien a los sopitas, porque era un personaje entre cándido y agudo, Sí. ¿cierto? ¿De qué murió él? Pues mi papá, es que fue como una seguilla de eventos. Él en el 98 estaba haciendo una novela que se llamaba Perro Amor y ahí estaba como en la etapa más crítica porque cuando acababan las escenas le tenían que pasar oxígeno. Entonces, pues en un momento tuvo una charla con un doctor y le dijo, mire, si usted no cambia, usted se va a morir. Entonces, pues mi papá empezó a cambiar como sus hábitos alimenticios, dejó de fumar, de tomar, todo eso. Pero de todas maneras, todos los excesos que había cometido, pues con Jimmy y todo eso, pues obviamente le pagaron factura. Y le hicieron una cirugía, le cambiaron una válvula del corazón y falló creo que a los 3 meses, o sea, estaba muy bien. Entonces él estaba otra vez volviendo a la televisión, pero tal vez empezó a exceder, o sea, le decían haga 2 horas de ejercicio diarios y hacía 4. Entonces, luego el 23 de octubre pues se desmayó y entonces en la cardioinfantil de Bogotá le pidieron que se quedara pues para observación porque igual él tenía al día siguiente cita con el cardiólogo. Entonces pues así él como era convenció al doctor de que no, que estaba bien. Logró irse y el 24 a las 9 de la mañana sufrió un infarto pues sistemático porque pues entonces, no sé si es de esas situaciones que uno diría, bueno, tal vez si hubiera hecho caso, tal vez hoy la historia sería distinta, pero pues no se sabe, ¿no? Pero Sí. pues, ¿Cuántos años tenía cuando murió? 57. Apenas 57 años. Sí. Y el problema es por la vida desordenada en tiempos de Jimmy, que Sí. eso fue un relajo pavoroso. Sí. Pues le costó a Jimmy terminar muy mal también. Sí. Pero después de Jimmy, ¿o él siguió con Jimmy todo el tiempo? ¿Cómo es la relación con Jimmy Salcedo? Pues con Jimmy se conocieron por ahí como en el 70 tal vez. Y pues Jimmy tenía el proyecto de hacer el show de Jimmy. Y pues realmente el trabajo cotidiano de mi papá era el show de Jimmy. Su trabajo de fin de semana, por decirlo así, era el chinche. Y los otros pues que tuvo a lo largo de los 70s y los 80s. Y pues con Jimmy siempre fue una amistad entrañable. Y lo que pasa es que creo que hubo tanto rumor y tanta, no sé, tanto misterio con la muerte de Jimmy, porque pues los Recochan Boys y todo el entorno de Jimmy decidieron más bien como hermetizar eso, y realmente no se sabe qué fue. Es más, mi hermana me contaba que alguna vez le contaron que mi papá estaba muy triste que porque Jimmy había quedado en coma, pero no porque eran amigos, sino porque eran novios.
Entonces Sí. mi papá, además de tener muchas mujeres, también era gay. Y yo, bueno, Sí. Usted fue un accidente. sí, no sé. Sí. Óigame, pero eran muy llaves y además era un tiempo muy bohemio, Sí. no solamente para la actuación, sino para el periodismo. Sí. La gente ganaba poco, no era organizada, pero bebía harto y los invitaban a muchas cosas y tenían éxito con las mujeres. Claro. Yo me pregunto cómo no tuvo más esposas, más mujeres. Pues, quién sabe qué habrá tenido Elsa y mi mamá para conquistarlo. Y lo frenó, lo puso... Digamos que con mis hermanas les tocó como el papá ausente realmente, porque ellas me contaban que el único recuerdo que tenían de él era verlo dormir, porque obviamente su horario era nocturno, y entonces ellas iban al colegio y se despedían de él, y él ahí medio dormido pues se despedía. Y obviamente creo que su primer matrimonio se solapa con su llegada al éxito, ¿no? Porque cuando recién empieza a salir con Elsa, entra Yo y Tú. Entonces a los meses ya pues llega lo del culebro. Y entonces mis hermanos les tocó vivir, digamos que el auge del chinche, Yo y Tú, de todo eso. Entonces creo que por era... esas cosas paradójicas de la vida, ver a su papá exitoso pero ausente en la casa. Exacto. Lo exacto. gozaron más ustedes, Exacto. lo disfrutaron y lo tuvieron más ustedes. Sí, era definitivamente más papá, y también digamos que no era tanto el papá de vamos al parque, sino que decía vamos al estudio, entonces nos ponía ahí donde iba. Obviamente me acuerdo que en Amor a Mil, que lo dirigía Harold Trompetero, pues era un caos, él nos ponía misiones de irnos muy lejos, mucho tiempo para que él pudiera rodar las escenas. Sí, estamos hablando con Nicolás Casanova Sampaio, es hijo de Hernando Casanova el Culebro, nuestro Culebro, y le estamos haciendo de paso un homenaje a él y agradeciéndole a usted su presencia en este programa. Yo no quiero ser de los que dicen te recuerdo, pero lo soy. Yo no quiero ser de los que lloran por tu ausencia, pero lo soy. Y no me da vergüenza que tú sepas que te quiero, porque es amor tan grande que donde quiera que tú vayas, mi amor te seguirá a ti. Tú estarás con él y me verás reír a mí, yo sé que sí, lo sé. Oirás palabras que yo siempre te... Pero esta faceta sí no se la conocía mucho. Pues mi papá, cuando estaba jovencito, aquí en Neiva su sueño era ir a Bogotá y cantar en el Club de Clan. Entonces mi papá hizo parte de la camada de Oscar Golden, Claudia de Colombia, Vicky. Y pues sí, digamos, una de las cosas que descubrí era eso, de verdad su sueño de ser cantante, pues porque siempre que yo lo escuchaba cantar era pues así como... Pero en eso no se lució tanto. Fue frente Sí, no, él decía que le frente decían... a los demás amigos. Cuando hacían gira le decían que cantaba como Tarzán, algo así, leía en un reportaje. Pero siempre fue su sueño frustrado, o sea, siempre quiso ser cantante, y esta canción, por ejemplo, salió en un LP del Chinche que se llamaba Romántico también, y pues claro, decidieron sacar un LP del Chinche y le dieron, claro, él con ganas de cantar y bueno, vamos a hacer un disco, ¿quién quiere cantar? Entonces obviamente él estaba ahí primero en la fila para cantar. ¿Y le fue bien como cantante? ¿Hizo alguna cosa de recordar o no? Pues... ¿O lo recuerdan los hijos nomás? Sí, yo creo que, pues, o sea, si bien sí lo nombran en todo, digamos, en la historia del Club de Clan, tal vez por lo que significó luego Claro, eso. opacó lo anterior. Sí, entonces... Ahora, de todas maneras le sirvió como puerta de entrada. Sí, claro. Yo creo que, de todas maneras, eso de cantar me parece que es importante porque, de alguna forma, él sí lo logró, pero no de la forma que él pensaba. Yo creo que él quería ser como un Oscar Golden, tal vez, pero, pues... terminó en los Recochan Boys cantando ahí a lo no sé. Sí. Pero entonces creo que es una forma bonita de pensar que los sueños se hacen realidad, pero no de la forma que uno espera, tal vez. ¿Cómo era el origen del Culebro Casanova? ¿Cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo vivía en el Huila? ¿Cómo eran sus padres? Bueno, pues mi papá pues era de una familia humilde. Él pues
tuvo como el problema de que su padre nunca lo quiso reconocer. Entonces, pues él nació con esa frustración de ver a sus hermanos y a su mamá como tan mal y que el papá no aparecía. Y una vez que lo encontró, pues le cerró la puerta en la cara y entonces pues mi papá entendió pues que no iba a tener nunca papá y digamos que creo que fue una infancia bien a pesar de todo, pero sí fue muy duro por ese tema porque creo que mi papá sí empezó muy, muy, muy de abajo para poder llegar a Bogotá y pues poder lograrla, ¿no? Sí, ¿alguna vez ya después del éxito del Culebro Casanova se volvió a ver con su papá? ¿Se encontraron o no? Creo que hubo un tema... ¿No hubo pases? ¿No hubo...? No, creo que mi papá era como muy orgulloso con eso. Creo que hubo un tema ahí cuando el señor murió de una herencia y mi papá igual no quiso recibir nada, entonces... Solucionado el problema, sí, pasada la página. Sí, me parece que además la familia lo estaba buscando cuando mi papá estaba como en Don Chinche y el show de Jimmy, pero pues mi papá no. Ahí sí era hermano. Sí, exacto. Ahí sí era la familia. Sí, entonces mi papá no. Yo conozco a mucha gente que hace humor en televisión, humor en radio, que son humoristas, pero de un genio insoportable en lo privado y en la casa. ¿Cómo era él en la familia? Pues sí era divertido, pero también era muy, muy bravo con nosotros. Era una persona muy estricta y muy brava. Y pues de hecho él decía eso, que para hacer humor se necesita la mayor ser lo más serio posible. Entonces... Exige mucha concentración y esfuerzo y sufrimiento, digo yo. Sí. Porque uno hace, o el que intenta hacer reír a la gente, tiene que ponerse a pensar cómo lo logra. Claro. Y si no lo logra, pues es una frustración y produce incomodidad, tristeza y demás. Claro. Sí, no, pues yo creo, creo que es como un personaje paradójico porque a pesar de que sí tenía humor todo el tiempo, todas las cosas eran con mucho humor, sí era una persona con un genio bastante duro con nosotros. Parejo. Sí. Guillermo Díaz Salamanca me dice que se pone bravo en las fiestas cuando le dicen, Guillermo, un chiste. Dice, sí. Pero por Dios, todo el mundo cree que yo vivo echando chistes a toda hora. Si me invitan a tomarme unos tragos y a conversar, no necesariamente es actuar. Exacto. Que eso es otro paseo. Nicolás tiene ¿cuántos años? 24. Es el hijo de el Culebro Casanova, así conocido. ¿Culebro por qué? Porque pues en la época del Joy 2 se grababan los programas en vivo. Entonces mi papá era como lo que se conocía en el momento como un chepito, un cobrador. Entonces él entró al set y el actor que le daba como la entrada se confundió y empezó ahí a correr de un lado al otro y dijo, Alicita, ahí viene el culebro. Entonces como que todos quedaron, ¿qué? Pero funcionó. A Alicia del Carpio le gustó mucho y pues ahí quedó. Se quedó así. ¿Era el que cobraba las culebras? Sí, lo relacionan con eso. Sí, exacto. Y se quedó el Culebro Casanova, sí, sin que no todo el mundo sepa por qué le decían así. Exacto, sí. Yo creí que usted era tímido. ¿Por qué? Cuando comenzamos a hablar, hablaba más la tía que usted. Y dije yo, este muchacho no va a dar la talla para hablar tan largo. Pero me encuentro ahora con que usted es jovial, alegre y le sacó a su papá no solo la cara, sino también la simpatía. Ah, sí, gracias, creo. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo y por eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos deseamos, como novios nos besamos. Y hasta a veces, sin motivo y sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro.
dulce de los besos, Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Y aparece en la imagen como galán, el culebro Casanova. Pues, ¿No tanto? Pues ¿Ya se le reconocía ahí como humorista o no? sí, ¿Sí? pues mi papá, pues yo creo que siempre se fue por esa línea de comedia. Y Carlito Sánchez, el hermano de Pepe Sánchez, me decía que yo creo que eso fue lo que lo condenó, porque siento que él dice que siente que lo limitó mucho eso, porque decía que podía ser un actor dramático muy bueno, pero obviamente todo el mundo sabía que vendía más como comediante, ¿no? Entonces, a pesar de que hizo papeles dramáticos muy buenos, obviamente siempre desde que empezó se fue como por ese perfil de la comedia. Es que a veces es uno lo que quiere y otro lo que el camino de la vida lo lleva. Exacto. Yo quería ser locutor y terminé de periodista, pues más o menos Más o cerca, menos. pero terminé cubriendo política y odiaba la política y odiaba a los políticos. Sí. Es una cosa bien interesante. Su padre tenía en mente cuando se fue del Huila, por los estudios que usted ha hecho, ser fundamentalmente actor o cantante. Sí, él se fue siendo cantante. Cantante. Cantante, sí, era su sueño. Quería ser cantante. Sí. Y después la actuación se le fue metiendo al alma por la cercanía con los cantantes de la época. Pues como el gremio era tan digamos, el show business de Colombia era tan reducido, cuando él no estaba ahí buscando, haciendo fila para que lo escucharan, se iba en Ravisión a ver a los actores de la época, y entonces Iba a buscar un papel. sí, él veía cómo se actuaba, cómo los directores dirigían. Entonces cuando los actores votaban ya el libreto del día, entonces él lo recogía de la caneca y se iba ahí leyéndolo. Entonces iba caminando hasta no me acuerdo dónde vivía, pero vivía con el sur de la ciudad, vivía muy lejos, entonces iba caminando esas 50 Es cuadras. decir, del centro, la 24 que quedaba en Sí. Revisión, hasta donde vivía. Sí, en el sur, muy leyendo lejos. el libreto. Sí. En ese entonces no lo atracaban a usted en la mitad del camino. Sí. Pues mira que mi tía me contó que cuando con mucho esfuerzo lograron conseguirle un vestido para el club del clan, lo robaron y lo devolvieron en calzoncillos. Entonces muy, sí. muy de malas. Sí. Le consiguen entre todos el vestido y se lo roban. Sí. ¿Y qué Entonces, pasó con esa presentación y ese vestido? Pues, ¿cómo pudo salir del paso? Pues creo que al final lograron ahí como conseguir otro, no sé cómo, y se presentó, pero igual, o sea, como que creo que les funcionaba que mi papá estuviera ahí, pero pues definitivamente, pues obviamente el nivel que tenía al lado con Oscar Golden, por ejemplo, pues no. Sí, desde el punto de vista humano, dado lo que hizo su papá, que llegó tan lejos, usted que tuvo la oportunidad de ir a la universidad con el esfuerzo de su mamá y de su familia, ¿hoy se siente temeroso de poderlo alcanzar, superar? ¿O qué piensa al respecto? Pues yo creo que sí, yo creo que cuando me gradué tenía como de lejos ver eso, ver cómo estudiar algo relacionado a eso, pero obviamente sí tenía mucho miedo porque siempre uno lo van a relacionar y comparar, ¿no? Entonces, pues una vez que me decidí, dije, bueno, al menos, pues mi papá dirigió Los Recochambóísimos y Loquísimo. Digamos que en ese sentido, pues es un lado de la carrera que mi papá pues se dio, pero pues como tal, él siendo como actor, digamos que ahí sí, no, pues como por eso. Bueno, hay un caso que es el de Salustiano Tapias, Humberto Martínez Salcedo, Sí. y su hijo es el fiscal general de la nación. Exacto. Entonces, pues dice uno cómo el hijo de Salustiano Tapias es hoy ese personajote que es el fiscal. Exacto. Y entonces un día diremos cómo es que el hijo de Casanova se convirtió en este cineasta. Sí, digamos que mi hermano sí siguió la línea, porque él sí está estudiando actuación en la Universidad del Bosque. Y creo que en la familia, pues el brote artístico como que, no sé, creo que está un poquito... Creo que todos tienen algo, pero creo que es eso, es como explotarlo. Digamos, mi sobrino Sergio también es súper brillante para esas cosas creativas. Una prima de acá en Rivera está bailando hip hop. Entonces,
de a poquitos como que hay cositas ahí como para seguir, como esa línea, como esa chispa está ahí, yo creo, sino que toca es como explotarla. ¿Y usted con qué sueña? Pues yo creo que primero quiero, digamos que mi sueño local en este momento es como volver a que mi papá esté como en la boca de todos en el país. Por lo mismo, por lo que te digo, pues dio realmente su vida fue pues por la gente. Y después de eso, pues obviamente me gustaría verme como un cineasta consolidado más allá de los grandes festivales y toda esa parafernalia, poder hacer las películas que a mí me gustan y que obviamente le gustan a la gente. Estamos hablando con Nicolás Casanova Zampayo, hijo de Hernando Casanova, el Culebro. Ya regresamos. Por sus ciudades y sus paisajes, sus tierras fértiles, su energía, por sus industrias y artesanías, por el bambú y la arqueología, por el turismo y el encanto de sus gentes, porque es todo un paraíso para descubrir. Enamórate, enamórate, enamórate del Huila. Un mensaje del sistema AS. Edgar Artunduaga, al aire con la verdad. General, ¿cómo le va? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia y manifestarles que nuestra región de policía número 2 está trabajando muy fuertemente con toda nuestra policía en pro de que esta Semana Santa sea, como dice nuestro lema, de protección real de la vida. Y eso es lo que ustedes dejaron de hacer, prestar el servicio en estos días, lunes, martes y miércoles. Sí, vuelvo y le digo, yo sé y lo interpreto, usted la interpretación la tiene clara y es así, pero vuelvo y le digo, trabajamos 3 sábados precisamente para eso, ¿sí? Pero no está prestando el servicio. Una cosa es la compensación laboral y otra cosa es la prestación del servicio, y no están prestando el servicio, señor Puentes. Artunduaga Noticias, 12:10 AM Neiva, 97.3 FM Vitalito, 88.3 FM Garzón. IBG Iván Botero Gómez sube la temperatura a 60. Sí, 60 abonos quincenales. Sube la fiebre de las ofertas en IBG Iván Botero Gómez. Si tu número preferido es el 60, IBG Iván Botero Gómez te trae el plan 60-15. Sí, 60 abonos quincenales para que disfrutes comprando Alcoba Lisboa, Poltrona Galicia o Comedor Drevo con 60 abonos quincenales y llévate un espectacular obsequio. Válido por marzo de 2018. Aplican condiciones y restricciones. Neiva, Carrera Sexta, número 781 y Carrera Sexta, número 1075. También en Campo Alegre. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. El Huila es uno solo con el sistema AS. Las mejores emisoras son del sistema AS. El Huila es uno solo. El Huila es uno solo con el sistema AS. Vale, ¿ustedes saben una canción del doctor Jorge Villamil? Claro, con todo gusto. Ya, acompáñenme una de los Beatles. Y sigue nuestro espectáculo con ustedes, el señor Eutimio Pastrana por la niña. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Estas son cosas que pasan. Es el tiempo que después dieron. Tú fuiste buena al pensar que yo a ti te amo ya. Estas son cosas que pasan. Es el tiempo que después dieron. No sé por qué tan rápido de mí, porque me enamoré, porque te conocí. Si no era para mí, el mundo gira y gira, y cuando gira chico, quizá nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño, en donde al despertar comienza un final y el principio para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan. Es el tiempo que después dirá. Es el tiempo que después dirá. Es el tiempo que después dirá. Ay, ay.
Hernando Casanova, el Culebro. Nicolás, ¿qué sintió cuando lo vio en estas? A su papá. No, pues es que creo que el personaje de Eutimio Pastrana Polanía es muy, muy divertido y no sé, siento que es un personaje trágico porque uno lo escucha cantando así y pues es gracioso, pero al mismo tiempo yo pienso, pero mi papá sí quería cantar, pues bien. Entonces, sí, claro. Entonces, pero hacía su papel. Sí. Y se puso dos apellidos muy huilenses, Pastrana y Polanía. Sí. Y le mamó gallo de paso a los Pastrana de los Polanía. Sí, exacto, sí. ¿Tenía algún resentimiento social por sus orígenes, por seguramente el maltrato que le dieron en su momento? Pues lo que todos los allegados de mi papá me han dicho es que mi papá, eso sí, era muy orgulloso de ser huilense y digamos que en ningún momento dejó de estar relacionado a Neiva y al Huila, porque si tú ves, todos los personajes tenían algo huilense ahí como que él metía. Entonces creo que definitivamente sus vivencias y toda la idiosincrasia huilense le ayudó a construir sus personajes y internacionalizar, se puede decir, el huilense, que me parece un aporte importante. Claro, y encontró quienes le ayudaran a que ese huilense se creciera más. Claro. Porque habían podido darle el papel del santanderiano que también lo hubiera podido hacer, o de cualquier otro. ¿Qué personajes fuertes hizo, además de este musical que le conocemos, y de Don Chinche, y de lo de Jimmy? Pues mi papá ganó, pues él nunca recibió un reconocimiento como comediante. Y sí ganó uno como actor dramático con un seriado que se llamaba Embrujo Verde. Él hace un personaje que se llamaba Salomón y creo que era un alemán que comerciaba esmeraldas. Entonces él decía que a veces se le olvidaba poner el acento alemán y resultaba con acento pita o pita alemán, no sé. Entonces ese era importante. También el de Perro Amor, Jardines Murillo, que era papá de Ana María Orozco. Ahí se lució mucho. Sí, ahí fue un buen regreso porque estaba un poco olvidado y volvió. Y también un personaje se llama Wilson Rodríguez, del Pasado No Perdona, una novela que escribió Dago García. Y digamos que sus papeles en las 13 películas que hizo fueron bastante importantes también. Sí, claro. Es decir, tienen razón quienes dicen que se hubiera podido consagrar también como actor dramático. Sí, yo creo que en el documental lo planteo así, o sea, porque digamos que no se queda en la afirmación, sino que muestro la versatilidad desde Eutimio hasta, no sé, un personaje de un profesor de pueblo que le hacen una película del 81 que se llama Canaguaro. Entonces pasas de un trabajador huilense a un profesor metido en la guerra de liberales contra conservadores. Sí, económicamente, ¿cómo terminó sus días? ¿O cómo fueron sus meses o años finales? Pues yo creo que mi papá tenía, pues no tenía como noción del ahorro y esas cosas. Yo creo que él vivió su vida como quiso y digamos que toda la plata que le llegó, pues la gastó como es el momento. Entonces digamos que mi mamá le decía, mira, compremos un apartamento, inviértelo. Entonces mi papá decía, no, ¿para qué? Si luego ustedes terminan ahí peleándose por la plata. Y tal vez porque eso, tal vez lo vivió con lo que te contaba de la herencia con el papá y como un problema con los hermanos y eso. Entonces tal vez yo creo que él no sé, tal vez se imaginaba un escenario en donde mis hermanas y pues mi mamá se pelearan por cosas pues que no hubiera pasado, pero yo creo que él se mortificaba pensando en eso y entonces gastó toda la plata que tuvo y al final pues si bien el trabajo era mucho más mermado, pues siempre realmente estuvimos bien. Igual mi mamá pues siempre estaba ahí para apoyarlo y mis hermanas. Entonces digamos que obviamente no fue con todos esos ingresos que le llegaban en los 80s, pero... Sí, el trabajo periodístico de ella salvaba cualquier emergencia. Exacto. Estamos conversando gratamente con Nicolás Casanova, el hijo del Culebro Casanova. Aló, hágame un favor, ese es el 444444. Sí, señor, sí. Entonces queda detenido. ¿Pero por qué? Por cuatrero. Ah, monsieur. Aló, Roma? Io sono Orlando Casanova. Per favore, un momento. Aló, Alemania? Un momento. Aló,
¿Campo Alegre? ¡Ole! ¿Qué hubo, Gigio? ¿Qué más? Ay, hable más duro que no le oigo. Sí, ¿qué más? Este es un tramo muy divertido de la vida y de las actuaciones de Casanova. Sí, no, los Recochan Boys. Esto era de los Recochan Boys. Eso es de los Recochan Boys. Sí. Son uno de los sketches de comedia me parece acordarme de él sentado con los pies encima del escritorio. ¿Sí? ¿Era así? Pues habían como muchos escenarios. Digamos que el show de Jimmy empezó los sketches en estudio con Jimmy. Y luego ya cuando llegó Claudio Soto y Wilson Riveros, terminaron ya de conformar como el grupo. Entonces yo siempre he pensado que ellos eran como una especie de Beatles. O sea, los tipos hacían pues todas las parodias de canciones y hacían sketches de comedia sollados. A veces habían errores y pues los dejaban así los mandaban al aire. Y pues creo que esa era la gracia. ¿Sollados por alegres o sollados por meter? Las dos. Las dos. ¿Lo afectó mucho la droga? No, pues ¿O era el alcohol o qué era? ¿O ambas cosas? ¿O? No, yo creo que mi papá, pues creo que esa época, ese grupo, pues era muy consciente pues de que era, o sea, es que estaban en la cumbre del éxito, entonces tal vez, no sé, pues y creo que es eso, no había como eran como pioneros, yo creo, y así como todo hablabas con el periodismo, no había quien dijera cómo se hacían las cosas, entonces pues se iban inventando vainas. Improvisación, sí. Y le metían entonces algo de algún estimulante sí. Para que la imaginación se disparara. Sí, no, ellos, digamos que si bien sí hubo cosas, pues porque es innegable, pues eso nunca afectó el trabajo. Igual también se ha dicho mucho, por ejemplo, la muerte de Jimmy, que fue a raíz de eso, pero lo que fue es que ese día no se fue solo al apartamento, tenía que aplicarse la insulina, no lo hizo y pues quedó en coma. Entonces digamos que ellos eran muy conscientes de que cuando estaban trabajando pues tenían que tener cierto control para hacerlo y finalmente pues el show de Jimmy duró muchísimos años. Sí, lo de Jimmy entonces no fue que en una rasca inmarcesible se hubiera excedido en droga. Sí, no, eso fue porque no se aplicó la insulina y ellos estaban reunidos y Jimmy salió a, no sé, no me acuerdo qué iba a hacer, no recuerdo bien, pues no me contaron bien, fue a la casa a sacar algo y ahí le dio como el ataque y pues como estaba solo, pues no hubo quien lo socorriera. No hubo quien lo ayudara. Y cuando el azúcar se baja. Sí. Y uno puede quedar vegetal si el azúcar se baja. Sí, que fue casi que es peor que se baje a que se suba. Sí. Si se sube se puede quedar ciego, pero si se baja se puede quedar vegetal. Exacto. ¿Cuánto tiempo duró Jimmy Salcedo en esas condiciones? Me parece que Jimmy estuvo como unos 2 años postrado y intentaron, pues, mi papá, Claudio y Wilson, como el doctor les decía que tal vez al verlos él iba a reaccionar, pero no, o sea, ellos lo que me decían, Claudio y Wilson, era que lo veían como si fuera un bebé, entonces no reaccionaba, digamos, prendían la luz y le molestaba, pero pues definitivamente ya. ¿Los problemas de salud de su padre, del Culebro Casanova, fueron cardíacos o tuvo otros? Por ejemplo, problemas de azúcar o problemas de... Es que al final de su vida empezó como pues todos esos problemas. Además de eso, me acuerdo que tenía una cuestión de retención de líquidos, entonces por eso empezó a engordar tanto como al final. Y sí, pues siempre fue eso y el corazón. Sí, y después de los 50 a todo el mundo le salen los males. También, sí. Pero si uno ha abonado terreno, pues se le afloran más. Exacto. Para la novia del amigo de mi amigo. Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierde el ancho mar sin inmensidad. Pero el negro de tus ojos que no muera, de tu piel y de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importa usted, 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 y solamente tú, y tú, y tú. Me importa usted, 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 y solo su merced. Ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importa usted, 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 y solamente tú, y tú, y tú. Me
¿Qué se siente ser hijo del Culebro Casanova? Pues yo creo que a pesar de, digamos que la forma en que yo me edifiqué de una idea de un padre, pues porque yo lo perdí cuando tenía 8 años, pues realmente, pues es ahí uno se da cuenta como realmente qué tan fuerte es la vivencia de una persona, porque más allá de que yo me he criado viendo sus videos y sus cosas, realmente yo me quedo es con lo poco que me acuerdo de los 8 años que viví con él, entonces yo no puedo hacerla. Es decir, cuando pienso en él, a mí no se me viene a la cabeza la imagen de Eutimio, a mí se me viene como una tarde acostado con él viendo una película. Entonces, yo creo que es eso, y obviamente, pues es un orgullo pues ser hijo de una persona que lo dio todo por lo que le apasionaba, y creo que el mensaje es eso, como seguir eso y hacer lo que a uno le apasiona, sin importar pues todos los obstáculos. ¿Si lo juzga en algunas cosas? Pues tal vez sí, yo creo que me parece pues que estaba muy joven y yo siento que no luchó lo suficiente en su momento, como porque él decía en una entrevista que encontré que yo le decía que se cuidara y que no se muriera. Entonces igual él seguía con su pensamiento de no, pues si me muero, o sea, yo no puedo hacer nada y no pienso cambiar como soy. Entonces tal vez yo creo que eso, ya la cuestión de la plata y eso pues no sé, o sea, creo que en ese momento no había muy pocas personas en el medio que ganaban dinero y tenían como, voy a dejarle esto a mis hijos, a mi familia, porque quién sabe. Entonces, pues yo creo que eso sí, pues no puedo juzgarlo, creo que pues él era él. Pero tampoco le incomoda, tampoco Sí, le no. mortifica. Sí, no. Sí. ¿Le faltó dirección? ¿O una guía fuerte o alguien que lo pusiera en cintura? Pues el Chincho Ulloa siempre intentó ser como su mentor, pero pues él decía que mi papá era como un perro viejo y no le hacía caso en Ya nada. no aprendía. Sí, no, entonces creo que No se dejaba someter mejor. Sí, hubo mucha gente que intentó ayudarlo, pero pues igual, él era como era y pues decía que la vida era para gozársela y no para ponerse con esas cosas. Sí, ¿qué dice el Chincho Ulloa sobre su papá? Pues en el encuentro con Héctor fue muy bonito porque estaba muy emocionado, porque supongo que hacía mucho tiempo no nos veíamos, tal vez nos vio nosotros de chiquitos y pues eso, creo que esa amistad siempre estuvo ahí, siempre fue muy fuerte y lo mismo, él dice que él siente que Pepe Sánchez y él dañaron a mi papá porque le dejaban o le perdonaban todo, entonces dejaban que mi papá obviamente empezara a saber cómo hacer para zafarse de, digamos, de ese control que ellos querían ponerle y así. Entonces él decía eso, como, o sea, con el Culebro no había remedio, él era como quería ser y no había nadie que le dijera cómo no hacer las cosas. Cuando trataron de ponerlo en cintura, se le salía con habilidad y con humor. Exacto. Y entonces se declaraban vencidos. Exacto, nomás mira lo que te contaba de cuando fue al médico y logró zafársele al doctor de cabecera. Sí. Era un gocetas. A nivel académico, a nivel intelectual, ¿cómo lo mide usted en su estudio? Pues mi papá, él estudió en el Santa Librada y creo que él creo que hizo hasta 9º, me parece. Pero cuando empezó a ver que, o sea, que ser actor no es solo hacer un par de muecas, digamos, sino que requiere, creo que ser actor es uno de los trabajos más importantes, porque si tú vas a ser de un abogado, tienes que saber de leyes para tu personaje, para darle una intención, pero si eres un astrónomo tienes que saber cómo es ahí, y si eres un biólogo también, entonces creo que es una profesión que te da para que estudies de todo, entonces a partir de ahí él le dio un afán de instruirse. Y sí, me acuerdo que casi que todos los días le llegaban libros y libros y libros, y él leyó, pues me acuerdo muchísimo que si no estaba fumando y escribiendo libretos, era leyendo libros de toda clase. Entonces me gusta mucho cuando voy a la biblioteca y encuentro sus libros, pues un montón de libros que yo digo, wow, pues tenía ahí la breve historia del tiempo de Stephen Hawking, ahorita encontré que tenía uno de Carl Sagan, entonces estoy leyendo ese, y de García Márquez y libros de esos gigantescos que uno jamás abriría porque deben ser muy, muy densos, pues ahí los tenía. Entonces creo que sí descubrió, tal vez esa es una cosa que sí le recriminaría, pero finalmente pues le dio ese afán por instruirse y darse cuenta que necesitaba pues tener como la educación rápido. Oye, tú que hablas tanto de amor, nunca supiste en verdad lo que era fracasar.
poco de amor. Si no le puedes conquistar y el corazón robar, mejor olvídala, nunca la vas a alcanzar. Por más que trates, no podrás hacerla despertar. Un consejo mejor yo te doy, que la olvides. Oh, es que tienes una obsesión, o perdiste ya la razón. No importa que siempre a ti ella te ignore. Este tono bajo, este tono como seguramente le permitía su voz, es muy parecido al de Héctor Ulloa con 5 centavitos. Tal vez. Creo Hubieran podido hacer dúo. Sí, creo que en el Chinche no lo hicieron. No sí. recuerdo. Pero tenían esa cercanía, que les gustaba la música. Sí, eso sí, y digamos que toda la gente allegada, él sabía lo que le apasionaba la música. Y lo mismo, con Héctor es muy bonito porque no solo eran socios ahí en el Chinche, sino que también la vida real, digamos, Héctor y Hernando eran... ¿Cómo era que decía amigos. socio? Socio. Hola, socio, sí. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha, pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y vivo un infierno y tenga que llorar, aunque me mate la angustia de saber que fuiste. ¿Y la relación con Pacheco, los encontró juntos en algún episodio? Creo que con Pacheco no trabajaron juntos. Sí vi hace poquito una entrevista de cuando Pacheco hacía charlas con Pacheco, con mi papá, pero sí eran muy amigos por fuera, digamos. Pacheco entrevistó a Casanova. Sí, y estuvo en un par de videos con los Recochan Boys y con mi papá ahí. Pero creo que era una amistad más de por fuera de las cámaras, porque no lograron cruzarse en cámaras. Entonces sí, era pues el combo de Pacheco, pues estaba mi papá con Álvaro Ruiz y Jimmy. Sí, esa entrevista de Pacheco debe ser muy buena con tu papá. Sí, pues porque además es que los dos, quién sabe pues de qué se acordarán mientras hablan. Entonces, se ríen mucho. Sí, hay mucho código enigma ahí. Además porque las entrevistas de Pacheco eran muy amenas, es decir, a diferencia de otros estilos. Por ejemplo, el mío, me preguntaba yo cuando veía a Pacheco que yo trataba de sacarle la dentadura al tipo, el alma al tipo, lo presionaba, le preguntaba. Pacheco hacía un bolero sabroso, pero hacía que la gente dijera muchas cosas gravísimas. Sí. Conmigo se defendían, pero con él se confesaban. Sí. Y eso era bastante divertido. Nicolás, ¿quiénes son su familia hoy? ¿Cómo es su entorno familiar? Digamos que pues a raíz de lo que te contaba sobre esa relación de mi papá y el papá de él, pues nosotros estuvimos un poco desprendidos de, pues hoy día no sabemos mucho sobre esa familia, pues Escobar, porque realmente mi papá sería Hernando Escobar, pero él se puso el apellido de la mamá, entonces quedó Hernando Casanova. Y entonces digamos de los Escobar no sabemos nada, y digamos que aquí en el Huila tenemos familia, una tía, mi tía Ligia en Rivera. Aquí en Neiva también tenemos los Covaleda. Pero todos por el lado de la mamá. Sí. Sí. Y ya digamos que y en Campo Alegre hay familia también. Entonces, pues por ese lado. Y ¿su papá era de Neiva o de Campo Alegre? De Neiva. De Neiva. Que dicen que era de Campo Alegre, pero era tal vez porque hablaba mucho de Campo Alegre. Sí, hablaba mucho de Campo Alegre y pues también él pasaba vacaciones ahí en Campo Alegre donde la abuela, entonces además él salía con el chiste que él era de Happy Country, o sea, Campo Alegre. Entonces como que le daba el chiste ahí, pues, tal vez con Neiva no, entonces por eso decía eso, pero sí, no, él es de Neiva.
La mamá, que Ajá. sigue ejerciendo el periodismo. Sí. Y mi hermano. Y la hermana. Sí, y pues, sí, eso es como mi casa. Y ya, y lo que te digo, pues, entonces, mis hermanas, pues, cada una tiene, pues, su familia y eso, entonces, pues, nos reunimos ahí. ¿Y qué papel juega ahí Rocío? Mi tía Rocío es la esposa de mi tío David, hermana de mi mamá. Y digamos que ella tiene, pues, ella, digamos que sí, digamos, pudo vivir esa etapa en la que yo era un espermatozoide o menos. Entonces, pues ella sí, sí, como que estuvo ahí pendiente de cuando mi papá llegaba a Neiva, que me contaba que, pues que no había quien, pues todo el mundo quería estar cerquita a la lonchería de Isidro Romero, que quedaba en la 26 con séptimo. Entonces, mi papá, pues, claro, él llegaba ahí, yo supongo que les iba re bien ahí porque le compraban hartas cosas, ¿no? Entonces, eso. ¿Usted no es casado? No. ¿No tiene hijos? No, señor. ¿Pero tiene novia? Sí. ¿Y piensa casarse? Pues, no sé, es que creemos que es mal negocio, pero sí queremos estar juntos, pues, sí, pero pues tal vez sin casarnos por ahora. Eso del matrimonio es una vaina bien complicada. Sí. ¿Y cuántos hijos quiere tener? Pues... ¿No han hablado con la novia? Pues yo le digo que no haga esos chistes ahora, que está muy jovencito. Trabajar. Sí, no. Pues yo sí, ella dice que ya no quiere hijos. Yo sí le digo que yo sí quiero, porque yo le digo como, mira, te voy a decir una cosa, yo estoy rayado del coco, o sea, yo extraño a mi papá y la única forma de volver a tener a mi papá es yo convertirme en papá. Pero dejemos de hablar de eso porque no quiero hijos ahorita, o sea... ¿Usted se parece físicamente a él? Pues eso dices, no sé. Sí, es que a veces dicen que a mi mamá, entonces yo no sé. Sí, pero yo lo saqué más por él que por ella, y los conozco a los dos. Sí. Este muchacho se llama Nicolás Casanova Zampayo, es hijo de Hernando Casanova el Culebro. Ay, jue Julia. Ay, jue Julia. Ay, jue Julia. Oh, Colombia, qué bello país, Miss Colombia, Medellín. Ay, jue Julia, tú eres un primor. Nicolás, me alegra mucho verlo, conocerlo. Me alegra mucho su don de gentes y su dedicación y el documental que van a hacer, que esperan presentarlo aquí en Neiva, en San Pedro. Sí, pero señor. Antes de pronto unas presentaciones privadas. Sí, señor, la idea es en San Pedro. Espero estar invitado a esas presentaciones. Pues, por supuesto. Después de esta conversación me quedé con, ¿cómo dijo? Rayado. Sí. Estoy rayado por conocer el documental. Le deseo mucha suerte en la vida. Muchísimas gracias, gracias por la Saludos invitación. a Gilma, que la quiero mucho, trabajamos los dos o compartimos en nuestra actividad periodística algún día. Claro que sí. A ustedes, a los oyentes, muchas gracias. A los oyentes del Sistema AS en Pitalito a través de 97.3, en Garzón a través de 88.3 y aquí en Neiva origina 104.3 FM. Muchísimas gracias, seguimos sintonizados. Buen día. Campo Alegre, Neiva Intermedias, ay, jue Julia, qué bello país. Voy al llano a contrapuntear un coro, pues, folclor nacional, oh, qué bello país. Porque tengo razón. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde, los temas que interesan al Huila. Artunduaga pregunta lo que la gente se pregunta. 1 de la tarde, en la W 104.3 y las emisoras del Sistema AS.